¿Qué tal, estudiantado? Mi nombre es Genaro López. Soy su maestro acompañante de la Historia de México. Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea. El día de hoy vamos a platicar acerca de la colonización, acerca de la organización del virreinato. Vamos a platicar acerca de las condiciones y lo que se produjo a través de este sistema de conquista. Bien. La tierra náhuatl, que ese es el verdadero nombre que se le da a toda la área, pues Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, es la tierra donde se hablaba el náhuatl, es donde nuestros antiguos abuelos vivían y desarrollaron su cultura y sus niveles de conciencia, tanto del mundo físico, del mundo etéreo, de la espiritualidad, etc. Más o menos esta es la división en la que México se convierte a través de la colonia. Es importante notar que se marca aquí abajo, se saca a Chiapas, si ustedes notan aquí en la parte inferior, a un ladito de Oaxaca, que es el 15, ustedes notan que Chiapas no está. Aunque Chiapas le pertenecía a Guatemala y Belice le pertenecía a Guatemala o a la Franca de Centroamérica, esa parte también era parte de México. De hecho, México llegaba de Michigan, Estados Unidos, a Honduras. Toda esa es la tierra náhuatl. Posteriormente, dependiendo qué calendario estemos viendo, aquí estamos viendo el de 1786, pero si miráramos el de 1600 o 1599, por ahí, no, 1600, nos vamos a dar cuenta que era muy diferente. Si vemos el de 1600, era muy diferente. Entonces, aquí está, por ejemplo, la parte morada con el 1, el gobierno de la Nueva California, que posteriormente, en el tiempo ya más tardío, se le llamó las Californias, que era Baja California Sur, Baja California y California, pero todo era la franja de California. El número 2, que es el que está en amarillo, es el gobierno de Nuevo México, que después se llamó Nuevo México. Y Arizona se divide la parte izquierda de la imagen, en donde está lo morado. Una parte es Arizona, una parte también se hace Nuevo México y después se hace California. Y más arriba, donde está esa Ensenada y esa bahía, pues ahí es Bahía de San Francisco, y enfrente está Oakland, que realmente también era parte de California, ¿no? El número 3 es el gobierno de la Vieja California, que es el área verde, y el gobierno de Tlaxcala, que es el 4, y así sucesivamente empezamos a ver y a darnos cuenta de que muchos nombres, por ejemplo, Durango, Zacatecas, todavía siguen teniendo una importancia. Michoacán, que era Valladolid de Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Puebla, muchos todavía siguen teniendo esta mezcla de náhuatl con castellano. Muchos lenguajes, por ejemplo, Veracruz, el puerto de la Vela Cruz, ¿no? Que posteriormente ya se pone Veracruz, pero era un puerto y era vela de la Vela Cruz. Es como la vela y una cruz, pues la vela del barco, ¿no? Entonces, este es el México como lo conocemos. Ahora hay otra cosa rescatable aquí, entre el 5, que es la intendencia de Arizpe, que es ahora Sinaloa, que es Sonora, y el Golfo de California, que mucha gente le llama el Mar de Cortés. Realmente no se llama el Mar de Cortés, es el Golfo de California. California significa tierra caliente, porque vivíamos en Aridoamérica. ¿Okay? Espero poderme ir explicando. Aquí tenemos otra semblanza de cómo está dividida nuestra tierra. La Alta California, aquí ya estamos hablando de otra forma de división, ya estamos hablando de provincias. Está aquí Florida y está Luisiana.
Luisiana le pertenecía a los franceses. La parte blanca que está arriba de Florida es donde estaban las 13 colonias. Y muy importante, lo que hoy es Texas, aquí está mencionado como las Nuevas Filipinas. La razón por que las Nuevas Filipinas está aquí es porque los españoles conquistaron las Filipinas. Entonces, cuando vienen a esta tierra, encuentran tanto parecido en la imagen, en la simetría física de los tejanos a los filipinos, que le ponen las Nuevas Filipinas, ¿no? Dice mucha gente que este es un mito respecto a la simetría física, pero puede haber algo puede haber algo de claro en esto, ¿no? Obviamente aquí donde está ya la división del Nuevo México, no es que ya esté la conquista, todavía estamos hablando del tiempo del virreinato. Esta es otra forma de estructura, pero estaba, por ejemplo, Nuevo Santander, ha ido a un ladito de Monterrey, lo que ahora es Tamaulipas, ¿no? O Nueva Vizcaya, o Nueva Navarra, lo que ahora es Sonora y Sinaloa, y lo que es Chihuahua y Durango, Extremadura, que hasta la fecha está Extremadura por ahí, ¿no? Entonces muchas de estas ciudades, de estos pueblos se siguen llamando igual, de estos estados, y lo que ahora es Mérida, Yucatán con Guatemala, si ustedes notan ahí, Guatemala es Belice y es Chiapas y una parte de Tabasco, y una parte de Quintana Roo. Ya todo eso ya está después se convierte todo esto Costa Rica, en Nicaragua, El Salvador, Macuyagua, que después se convierte en Nicaragua, y Guatemala, todo eso era parte de México. Cuando llegan los de la tierra, los de Castilla, todo eso es México. Oh, bueno, hablemos un poco del esclavismo que les explicaba en el video anterior. No hablan español, no creen en Cristo y no usan moneda. No, pues son animalitos. Usábamos el trueque, teníamos nuestros propios dioses y usábamos nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma, ¿no? Que era el náhuatl o maya o el tolteca o el lacandón y una sin variedad, ¿no? Dicen que había más de 3,000 lenguas o idiomas o dialectos cuando ellos llegan, y lo que les autoriza al esclavismo es que ellos se sienten superiores. No solo es eso, sino que también empiezan a traer asiáticos, o se empiezan a traer chinos, y también traen afrodescendientes, que le llamaban ellos negros. Es por eso que en algunas áreas geográficas como Acapulco, Veracruz, tú encuentras tantos afrodescendientes. De hecho, José María Morelos y Pavón era afrodescendiente, era criollo, era descendiente de afrodescendientes, se me escapa la palabra, era mulato. Entonces, como era mulato, pues tenía ciertas características de africano. Ahora, ¿por qué digo que venían asiáticos? Se ha escuchado ese concepto de la China poblana, ¿no? Pero en realidad, pues había chinos. Dicho sea de paso que en el tiempo ya del progreso con las 13 colonias y que Estados Unidos empieza a invadir las tierras de México que compran Texas y etcétera, cuando empiezan a construir ya en el siglo XIX el ferrocarril entre Nueva York y California, ponen a mexicanos, afrodescendientes y a chinos a construirlo. Cuando tú ves la película de vaqueros gringa o norteamericana, tú vas a ver por ahí algunos asiáticos, algunos afrodescendientes y algunos mexicanos, siempre mezclados, eran los que usaron todavía como esclavos. Entonces, la esclavitud no era algo que solo pasó en el tiempo de los indígenas, en el tiempo de la colonia, no, los afrodescendientes, los africanos fueron siempre esclavos, y algunos mexicanos en algunas áreas y algunos indígenas vivieron la esclavitud. Ahora, es curioso que la mayoría de los esclavizantes o los dueños, válgame, si se me permite la expresión, de estos seres humanos eran cristianos, que les autorizaba el Papa, y que posteriormente, cuando se hacen protestantes, no se quitan esa doctrina o esa teología. Y tanto llega el momento en que, fíjense bien, que ellos decían que, como dice la Biblia, ¿no? La luz y las tinieblas no se pueden juntar, entonces los blancos y los negros no se podían juntar, porque los malvados representaban la esclavitud y era la tez negra, y los blancos, que eran la luz, el entendimiento, eran de tez blanca. Hasta ahí llegaba la idea teológica. Obviamente el feudalismo nos alcanza a través de la monarquía. El feudo era
eran hectáreas que eran dueños una persona. Ya no es esclavitud, es el feudalismo, que es otra forma de feudalismo que nada más pasa en América y en Europa. Eso no pasa en África, un poco en el norte de África y un poco en la India, pero no tanto en todo África. No pasa en Asia, porque ellos no conocen el feudalismo, para ellos no existe esto. Esto es parte de la política de eurocentrista del tiempo de la colonia. Lo que hacían los feudos, pues era que le prestaban tierras, tiempo, especie y le rentaban en combinación con algunas cosas. Vamos a suponer, tengo estas hectáreas, vas a sembrarlas para mí. Y tengo estas que te voy a rentar a ti para que tú las siembres para ti cuando ya hayas sembrado las mías. Entonces, si trabajaban de gallo a grillo, como les decía, de que canta el gallo en la madrugada hasta que cante el grillo hasta en la noche, aquí cuando trabajes es tu tiempo, pero a mí me entregas mis frutos primeros. Era una forma de esclavitud del feudalismo que después se convirtió ya en lo que Marx llama burguesía y proletariado, ¿no? Ya en las fábricas. Entonces el feudalismo funcionaba así. Obviamente las ciudades se fundaban bajo una lógica de población habitantes. Déjenme decirles algo, en el tiempo de la colonia, cuando si ustedes van a Guanajuato, a Guadalajara, ustedes se van a dar cuenta que hay una iglesia y enfrente de la iglesia o a un lado de la iglesia o el medio entre la iglesia hay un mercado municipal y hay una plaza, un parquecito. Y a un lado del palacio va a estar la cabecera municipal. Entonces está el poder religioso, el poder político, el poder económico y el área país para distraerte. Más o menos así nacían las colonias, así nacían las ciudades del tiempo de la colonia. Y por eso hay tanto dominio comercial, tanto dominio económico y tanto dominio religioso. Es curioso, pero en la mayoría de las partes, hasta en Tijuana ha pasado, ¿no? Entonces la iglesia y la monarquía estaban siempre juntos, la semilla del capitalismo empieza a nacer y los que eran burgueses o los feudos se empiezan a convertir en los capitalistas y los que eran los esclavos se van convirtiendo en los proletarios y ahora se convierten en los obreros. Obviamente el capitalismo forma una parte de la colonia ya, o del imperialismo ya en estos tiempos. Lo vamos a platicar mucho más adelante este tema, lo voy a dejar aquí pendiente, pero se hace a través de la revolución, de la división del trabajo, de la industria, nacen las sociedades y todo esto genera un capitalismo en México ya, en un México libre, ¿no? Voy a brincármelo para llegar al socialismo solamente para mencionarlo. Es un término que nace en el siglo XIX, o sea, nosotros estamos saliendo de nuestra independencia cuando el socialismo empieza a tener sus primeras luces, no a través de Marx, sino a través de otros pensadores. Marx ya llega a finales del siglo XIX, nosotros estamos liberándonos a principios del siglo XVIII y queremos la libertad, queremos el entendimiento de las cosas, el siglo XIX, perdón, nosotros queremos la libertad y nos influencia la ilustración. La ilustración influencia a nuestros libertadores, ahora sí como dijo el indígena, a los leídos y a los escribidos. Ellos leen la libertad de las 13 colonias y eso nos trae libertad, nos da un concepto de el hombre, los derechos humanos, el hombre es libre por naturaleza, el hombre puede pensar, razonar. Ahora, voy a hablar de la guerra de independencia en el siguiente video y después de cómo vivimos el tiempo de la revolución. Esos son nuestros dos tópicos de la siguiente video. Les agradezco, estamos en contacto, les mando un abrazo y los veo pronto en persona. Hasta luego.